En esta clase vamos a continuar con las aplicaciones de los sistemas oscilantes que habíamos visto en la primera clase de la mañana. Ya habíamos comentado el caso 1, que era el resorte que está en posición vertical oscilando, y el caso 2 era el oscilador de torsión o péndulo de torsión. Bueno, el caso que vamos a ver ahora, el caso 3, se trata del péndulo simple. Un péndulo simple, me imagino que seguramente ustedes lo vieron en la física general 1 cuando resolvieron problemas de conservación de energía. Y si no, pues aquí lo vamos a ver. Un péndulo simple es una cuerda que está atada a un techo y en su extremo inferior tiene una masa M. Entonces las dimensiones de la masa son muy pequeñas en comparación con la longitud de la cuerda. Es decir, podemos suponer que se trata de una partícula, ¿verdad? Y la cuerda tiene una longitud L, como lo dijimos, ¿verdad? Entonces, cuando yo cojo la masa atada a la cuerda y la desplazo, es decir, la levanto a un ángulo muy pequeño, recuerden que zeta tiene que ser pequeño para que se trate de un movimiento armónico simple, y que la amplitud sea pequeña. Cuando lo levanto a un ángulo pequeño y lo suelto, pues entonces esa masa comienza a efectuar este movimiento, ¿verdad? Que más o menos es un movimiento armónico simple, mientras que ese ángulo, el zeta, que es el ángulo con la vertical es esta, ¿verdad? Mientras que ese ángulo sea pequeño. Bueno, entonces ahí en ese dibujo de una vez puse el diagrama de fuerzas, ¿verdad? Y entonces el diagrama de cuerpo libre. Y entonces vean que en la cuerda tenemos una fuerza que es la tensión y la masa como tal tiene peso M por E. Ahora, ese peso tiene componentes. Tiene una componente perpendicular al movimiento, que es esta flecha que vemos aquí. Esa componente es M por G por el coseno del ángulo. Y tiene una componente que es paralela al movimiento o tangencial al movimiento, que esa componente está dada por mg seno del ángulo. Entonces vean que el peso lo descompusimos en dos componentes, un componente en y, mg coseno, y uno en x, mg en seno. Y aparte de eso, la tensión. Bueno, como el péndulo simple ejecuta un movimiento de vaivén, nos interesa saber cuál de esas componentes de la fuerza, del peso, perdón, está en la dirección del movimiento. Y la que está en la dirección del movimiento es el mg seno. Vean que es el componente tangencial al movimiento de la masa. De tal manera que en este caso el agente de restitución es esa componente, que yo la voy a llamar F, la F tangencial, la F tangente, componente tangencial, que va a ser M por G por el seno del ángulo. Y ese componente le voy a poner un menos, porque vean que hace las veces o se comporta como quién, como en el caso del oscilador, menos K por X, o en el caso del péndulo de torsión, menos kappa por sigma. Entonces vean que en estos problemas de movimiento armónico simple, pues también es importante identificar el torque de restitución o la fuerza de restitución. En general, el agente restitutivo, ¿verdad?, responsable de que el cuerpo vuelva a pasar por la posición de equilibrio. Bueno, pues entonces ahora lo que sigue es que vean que si el ángulo es muy pequeño, es decir, si la cuerda yo la levanto un poquito, nada más, esta distancia que ustedes ven aquí prácticamente es recta, es decir, no se va a apreciar la curvatura. Para apreciar la curvatura yo tendría que levantar la bolita mucho más, un ángulo mayor. Entonces podemos hacer esa aproximación, de tal manera que la longitud de arco, que usualmente le llamamos S, ahora yo lo voy a llamar X, para dar la connotación o el significado de que se trata de una distancia que es prácticamente una línea recta. Dado que el ángulo es muy pequeño, la curvatura no se aprecia.
Entonces yo digo que X es igual a L por cita. O lo mismo, la longitud de arco es R por cita, ¿verdad? Aquí la R, el radio, hace las veces de la L, que es la longitud de la puerta. Y con esa aproximación en mente, y sabiendo que el ángulo es pequeño, cita pequeño, entonces seno de cita es aproximadamente igual a cita. Y pues con eso entonces podemos volver a intentar encontrar esa ecuación diferencial de segundo orden que encontramos para el oscilador y para el péndulo de torsión. Entonces lo que hago es que escribo así. Esta fuerza es igual a menos mg seno de cita, pero hago la aproximación de que lo cambio por cita, ¿verdad? Para ángulos muy pequeños el seno se parece al propio ángulo, y ahora esto es igual a m por g, y en lugar de cita voy a venirme a esta ecuación de aquí, y después cita. Cita sería x entre l. Entonces me queda x entre l, y eso va a ser igual ahora a m de 2x de t2. Y vean que estamos haciendo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y entonces vean que ya de ahí me queda una ecuación bastante parecida al oscilador. Si cojo la m y la paso a dividir, pues vean que las puedo cancelar también. Y me va a quedar esta ecuación. T2x de T2 más entre L, x es igual a 0. Y vean nuevamente cómo hemos llegado a una ecuación similar a la del oscilador o a la del péndulo de torsión. Sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficiente constante. En este caso es el cociente g entre L, que es la aceleración de la gravedad, entre la L, que es la longitud de la cuerda. Y nuevamente hacemos la comparación, esto es omega cuadrado. Por lo tanto, omega va a ser igual a la raíz de g sobre L, y esto implica entonces que el periodo, que es 2pi entre omega, pues ahora va a ser 2pi raíz de L sobre I. Y vean ahora que tengo nuevamente una ecuación para calcular el periodo de un péndulo simple. Y ese periodo depende únicamente de la longitud de la cuerda y del lugar o de la latitud donde se encuentra el péndulo. Y eso pues lo determinamos por el valor de la aceleración de la caída libre. Entonces vean que el péndulo simple para oscilaciones pequeñas, para ángulos pequeños, no depende de la masa, ¿verdad? Es decir, la masa no es un factor que determine el movimiento de ese péndulo. Bueno, entonces ese es el péndulo simple. En el libro podrán ver ahí en la página 473, en donde le habla del caso de oscilaciones en donde la amplitud es mayor. Es decir, ¿qué pasa si cita es mucho mayor es decir, si se levanta la bolita mucho más, ¿verdad? Entonces, esos ángulos ya son mayores, por ejemplo, a 5 grados o a 10 grados, ¿verdad? Son ángulos que ya pueden ser de 30 o más de 30 grados, ¿verdad? Cuando ya esta bolita se levanta un ángulo bastante considerable. Entonces, en esa página le hablan de que el resultado hay que trabajar con el teorema de Taylor, ¿verdad? Es decir, cuando usted expande varios términos de esa serie. Bueno, no voy a escribir esa ecuación porque realmente usted lo puede ver ahí, y para efectos de los problemas del curso, pues no nos vamos a enfocar tanto en ese caso. Nos interesa más bien el caso de oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Entonces, para oscilaciones pequeñas es válido este resultado, ¿verdad? El periodo va a ser igual a 2pi multiplicado por la raíz de L sobre G. Y ese periodo, recuerden que está en segundos, y es el tiempo para hacer una oscilación completa. Es decir, ese movimiento que hace la bolita, ¿verdad? Desde que sale de aquí, pasa de este lado y vuelve a la posición de aquí. Bueno, ese es el péndulo simple. Vamos a ver ahora el otro caso que
nos interesa, que es el caso del péndulo físico. Entonces, el péndulo físico se trata de un cuerpo rígido que está haciendo también una oscilación con una amplitud pequeña. Por ejemplo, una regla, ¿verdad? Un metro que esté colgado en un clavo, ¿verdad? En la pared, y que usted le produzca un pequeño impulso para que comience a oscilar. Entonces, eso se trata de un péndulo físico. Cuando hablamos de un péndulo físico, es un objeto rígido. Recuerden que un objeto rígido es un objeto que tiene dimensiones, ¿verdad? Y por lo tanto tiene un momento de inercia. Entonces, para el péndulo físico vamos a necesitar los momentos de inercia. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito en general de un péndulo físico. Entonces, el caso que vamos a ver ahora, el caso 4, es el de un péndulo físico. También le dicen un péndulo de Kepler en los libros más viejillos por ahí, ¿verdad? Bueno, ya vamos a hacer el dibujo. El péndulo físico, voy a hacer un objeto rígido con una forma arbitraria y este punto de aquí le vamos a llamar el pivote. Entonces, hay una distancia al centro de masa. Este es el centro de masa de este objeto rígido arbitrario. Y aquí voy a dibujar el peso, que le voy a llamar con la letra, lo voy a denotar así. Mira que este es un cuerpo arbitrario que tiene una masa M. Miren que ahora estoy utilizando la M mayúscula para dar a entender de que se trata de un objeto rígido, o sea, un objeto extenso que tiene una masa total. Y el pivote, ese punto que ven ahí, es como que si fuera el clavo, ¿verdad? Donde usted cuelga el metro del que dijimos ahora, ¿verdad? Es decir, aquí es donde es como el punto de suspensión o de balanceo de ese objeto. De manera de que si yo le doy un impulso aquí a esa tabla o a ese cuerpo, esto puede ser una tabla, ¿verdad? Como por ejemplo la tabla que usan los pintores, le doy un impulso y lo suelto y él comienza a hacer un movimiento también de vaivén, igual que el péndulo simple. Entonces tiene un peso que va a ser M por G. Con respecto a esta vertical, cuando él se desvía, tiene un ángulo zeta y nuevamente este ángulo zeta lo podemos reproducir aquí, ¿verdad? Porque son ángulos congruentes. Ok, entonces aquí lo que nos interesa es identificar el agente restitutivo, ¿verdad? En el caso anterior, en el péndulo simple, recordemos que era menos mg seno zeta. Entonces, aquí, como se trata de un cuerpo rígido que está rotando con respecto a un pivote, ¿verdad? Necesitamos, en lugar de una fuerza, necesitamos el torque de restitución. El torque es responsable de que el cuerpo vuelva a pasar por la posición de equilibrio. Aquí yo estoy suponiendo, como dice esta línea desviada, estoy suponiendo que ya yo lo desplacé y lo voy a soltar para que él comience a hacer ese movimiento de oscilación. Bueno, pues bien, este peso, vean que tiene dos componentes. Tiene un componente perpendicular y un componente paralelo. Entonces, este peso, va a ser mg cos de zeta, y ese componente de aquí va a ser el mg seno de zeta. Entonces, claramente, el torque restitutivo, recordemos que el torque tiene que ser más o menos fuerza por brazo de palanca, pues en este caso la fuerza es este componente, el componente que es paralelo al movimiento.
porque el perpendicular no es el responsable de que efectúe ese movimiento. Entonces, el torque, en este caso de restitución, tiene que ser el menos, recordemos el menos, ¿verdad? Siempre va a aparecer porque es una situación de lo que indica es el comportamiento en sentido contrario, ¿verdad? De la fuerza y el desplazamiento. Entonces, la fuerza va a ser mg por el seno del ángulo, que es este componente. Y ahora, a esta distancia que está aquí, esta distancia, que es la distancia del pivote al centro de masa, le llamamos D. Y esa D es el brazo de palanca. Entonces, ese D es el brazo de palanca, ¿verdad? Y es la distancia del pivote al centro de masa. Y precisamente coincide con el brazo de palanca. Recordemos que el brazo de palanca es la distancia perpendicular desde el pivote a la línea de acción por donde pasa la fuerza. Entonces vean que la línea de acción es esta, ¿verdad? Y la única distancia perpendicular del pivote a la línea de acción es precisamente la D, que es lo que se toma como brazo de palanca. Entonces el torque de restitución es mg seno del ángulo, que es la fuerza, multiplicado por la D, que es el brazo de palanca. Y escogemos el menos porque se trata de un torque restitutivo. Ahora, aquí también hay que tener cuidado, porque recuerden que el torque tiene un convenio de signos, ¿verdad? En sentido horario lo usábamos negativo y en sentido antihorario se usa positivo. Entonces, en los problemas de este tipo de péndulos físicos, hay que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de poner los signos correspondientes de acuerdo con el movimiento, ¿verdad? Y eso, pues, depende de la figura, ¿verdad? Del problema. Bueno, entonces, ya una vez que tenemos eso, otra vez la misma aproximación, el ángulo es pequeño, por lo tanto seno de zeta se parece a zeta, y ahora hago aquello de que el torque neto es igual a I por alfa. Y alfa, ya habíamos dicho, no lo confunda, es de omega de t. Esta omega no es frecuencia angular, es velocidad angular. Y esto ahora es I por D2 zeta de T2, como lo hicimos en el caso del péndulo de torsión. Y ahora simplemente voy y cambio todo esto. El torque neto va a ser menos mg por el seno de zeta, que aquí lo voy a cambiar por zeta por D. Y esto es igual a I de 2 zeta de T2. Y lo que hago es que este término que está restando lo paso al otro lado para volver a formar esa ecuación diferencial de segundo orden lineal. Y me va a quedar entonces de 2 zeta de T2 más mg de entre I por zeta igual 0. Y esto otra vez decimos que es omega cuadrado. Y vean nuevamente que llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficiente constante. En este caso ese coeficiente es lo que está delante de zeta, que es el m por g por d entre la i, que es el momento de inercia. Entonces, otra vez hacemos la comparación con el oscilador armónico y entonces nos queda que omega es la raíz cuadrada de m por g por d entre la i, que es el momento de inercia, y d es la distancia del pivote al centro de masa. Y entonces, por lo tanto, esto implica que el periodo va a ser 2pi entre omega, y esto va a ser 2pi multiplicado por la raíz de, y le doy vuelta a esto, y entre m por g por d. Entonces, algunos comentarios sobre esta ecuación. Lo primero es que la i arriba, esa i hay que tener cuidado con respecto a que se va a calcular. Entonces, esa i necesitamos algunas veces utilizar el teorema de los ejes paralelos. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a recordarlo. Esa i, dependiendo de la ubicación del pivote, pues entonces necesitamos utilizar el teorema de los ejes paralelos.
el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos lo que dice es que la inercia en un punto P arbitrario tiene que ser igual a la inercia del centro de masa más m por d cuadrado, en donde la d es la distancia de los dos ejes que son paralelos, ¿verdad? Entonces, vean que en estos problemas es posible que el eje se haya trasladado, es decir, que se haya cambiado, y entonces necesitemos calcular la inercia con respecto a ese nuevo eje. Y para eso utilizamos el teorema de ejes paralelos, que ya usted vio en la física. Eso es lo primero, que hay que tener cuidado con esta ecuación, que la inercia, para calcularla, algunas veces se necesita utilizar el teorema de los ejes paralelos. La otra cosa es la masa. Esa masa que está ahí, en realidad, esa m es la masa total. Porque si bien yo presenté un solo cuerpo que está rotando en torno a un pivote, es posible que haya más, es decir, que haya más de un cuerpo que esté rotando. Imagínense, por ejemplo, un metro, o una regla, ¿verdad? Una barra, que esté rotando con respecto a un pivote, ¿verdad? Pero se le agregó algo más, se le pegó, por ejemplo, una esfera aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí están rotando las dos cosas, la masa de la regla y también está rotando la masa de la esfera, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza esa ecuación, la ecuación del periodo, pues esa m debería incluir, o debería ser la masa de la regla más la masa de la esfera, más la masa de todo lo que esté pegado en ese sistema que está efectuando esa oscilación. Bueno, este caso es el péndulo físico, ¿verdad? Este material es bastante extenso, ¿verdad? El libro le menciona lo más importante, pero el péndulo físico tiene más información. Por ejemplo, si ustedes consultan un libro más completo como el del Alonso, también el Alonso y Fin, no sé si lo han consultado, es un libro muy bueno, ¿verdad? Física general, digamos, universitaria. Lo que pasa es que el nivel matemático es más alto, ¿verdad? Pero entonces, en ese libro, por ejemplo, le hablan mucho más de un péndulo físico, ¿verdad? Por ejemplo, le hablan del centro de oscilación de un péndulo físico, ¿verdad? Que es un método para hacer coincidir o para igualar periodos, ¿verdad? Entre dos péndulos físicos o entre un péndulo físico y un péndulo simple. Entonces, ese es el digamos, el principio, el fundamento para construir estos relojes de péndulo, ¿verdad? Usan el concepto del péndulo físico y el del péndulo simple para controlar los atrasos, ¿verdad? Cómo el reloj se puede atrasar, ¿verdad? Y mejorar el mecanismo de operación, ¿verdad? De esos relojes de péndulo. Por supuesto, hay otros factores, ¿verdad? La temperatura. Ya después veremos que si una barra metálica se calienta, pues se dilata. Igual pasa en los relojes de péndulo, ¿verdad? Si hay cambios extremos de temperatura, pues también el reloj se va a atrasar, ya que la barra de la regla, del reloj, va a cambiar un poquito la longitud. Entonces eso va a influir en el mecanismo a la hora de dar la hora. Pero en esto de los péndulos físicos hay mucha información, ¿verdad? Este es el material básico que también le presenta el TIPLE de cómo saber calcular el periodo del péndulo físico. Ahora, otra cosa importante, en estos problemas de péndulo físico, el centro de masa, por lo general, está desplazado. Por ejemplo, este caso que le estamos dando aquí, vean que si solamente estuviera la barra y decimos que es una barra homogénea, pues el centro de masa está en el centro geométrico de la barra y se terminó el problema. Pero si tenemos una barra pegada a un disco o a una esfera, el centro de masa ya no va a estar en el centro de la barra. Obviamente, el centro de masa se desplaza hacia el objeto más masivo. Entonces, si esta barra es de 2 kilogramos y esta esfera es de 5,
pues lo que vamos a esperar es que el centro de masa haya bajado, descienda y se ubique más cerca del objeto que es más masivo. Entonces aquí en estos problemas también hay que algunas veces calcular el centro de masa. Entonces es bueno que ustedes también repasen cómo calcular los centros de masa de objetos sólidos, ¿verdad? O de partículas, que ese material se vio en la física general. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer unos problemas de aplicación del material que hemos visto hoy. Yo tengo un problema aquí de un bloque que está pegado a un resorte, como lo que vimos al principio de la clase, y voy a leer el enunciado, voy a hacer una figura y después procedemos a resolver. Bueno, vamos a leer el problema. El problema lo que dice es que tenemos un bloque que tiene una masa de 1.55 kilogramos. .55 kilogramos, que se desliza sobre un plano horizontal sin fricción. Se encuentra conectado a un resorte horizontal con una constante de resorte, o sea, con una K de 2.55 newton sobre metro. Entonces dice, se ala el bloque hacia la derecha, que es el caso que vemos aquí, a partir de la posición de equilibrio, una distancia de D igual 5.75 centímetros. La D es 5.75 centímetros. ¿Ok? Y le dice, y se libera a partir del reposo. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es la velocidad del bloque 1.5 segundos después de que se libera? Entonces le dan un tiempo, que es 1.5 segundos. Bueno, vamos a leer. Nuevamente, dice un bloque de 1.55 kilogramos que se desliza sobre un plano horizontal sin fricción, se encuentra conectado a un resorte horizontal con una constante de resorte K igual 2.55 newton sobre metro. Se jala el bloque hacia la derecha, una distancia D igual 5.75 centímetros, dice, y se libera a partir del reposo. O sea que esperaríamos que el movimiento sea de retorno hacia la izquierda, ¿verdad? Y se hace a partir del reposo. O sea que le dice que sale sin velocidad inicial. Es decir, el bloque no se impulsa. No hay ningún agente externo que lo impulse, sino que simplemente se ala, se sujeta ahí y se suelta. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es la velocidad del bloque 1.5 segundos después de que se libera? No le están diciendo que el 1.5 sea el periodo, ¿verdad? Es un tiempo, un instante dado. Y entonces le está diciendo que cuál es la velocidad
en ese instante, ¿verdad? No sabemos si ya está del otro lado. Recuerden que el movimiento es de vaivén, ¿verdad? Entonces, una vez que usted lo suelta aquí, el bloque va a comenzar a moverse debido a la fuerza que ejerce el resorte, que es el agente restitutivo, pasa por la posición de equilibrio, avanza hacia la izquierda, ¿verdad? Recorre del otro lado una amplitud de 5.75 centímetros y se detiene y regresa. Y entonces comienza a efectuar ese movimiento armónico simple. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos un problema de esos? Ok. La primera pregunta es, ¿por dónde lo vamos a resolver? ¿Nos serviría hacerlo por energías, por conservación de la energía, o nos sirve más por cinemática? Bueno, algunos de estos problemas se pueden resolver por los dos métodos, usando consideraciones de energía o utilizando la parte de cinemática. Yo, en mi caso, yo lo resolví usando cinemática. ¿Por qué? Bueno, porque me da un tiempo. Ya cuando le dan a uno tiempo, ya le está diciendo que plantee la ecuación del oscilador y que intente encontrar velocidad o aceleración dependiendo de lo que le estén pidiendo. Sin embargo, si no le dan tiempo y le dan más, se enfocan más en la amplitud o en las velocidades, le sugiere que quizás lo puede atacar por conservación de energía. Pero bueno, algunos problemas de este tema, de este material, se pueden hacer por ambos métodos, ¿verdad? Por cinemática o por energías. Vamos a plantearlo por cinemática y después usted en su casa lo ve con más calma y ve a ver si lo puede hacer por energías. Ok, entonces lo que vamos a plantear es lo siguiente. La x de t, que es la solución del oscilador, es igual a seno de omega t más t. Bueno, yo aquí le llamé sí. Entonces, me imagino que por ahí ya hay preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué seno? Si el profesor puso de solución coseno. Usted arranca con lo que usted quiera, puede usar coseno o seno. Solamente que recuerde lo que dijimos, ¿verdad? Esas dos funciones tienen un desfase entre sí de pi medios o 90 grados. Entonces, usted puede comenzar con coseno o con seno. Yo lo estoy haciendo aquí con seno a propósito, para que usted vea que el problema también se puede resolver por ahí. Ok, entonces planteo la solución del oscilador, que es eso que está ahí, y ahora le comienzo a poner las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son las siguientes. Yo voy a decir que en el x 0, en el tiempo 0, va a ser a por seno de omega por seno más θ. Y eso me va a quedar, esto es 0, y me va a quedar a seno de θ. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué puse 0? ¿Por qué estoy hablando 0? Bueno, porque es en el momento en que se libera, ¿verdad? Ahí, a partir de ahí es que se comienza a contar el tiempo, ¿verdad? Y después le dicen que cuál es su velocidad cuando lleva 1.5. Ok, entonces hago lo mismo para la velocidad. La velocidad, en este caso, que es una función del tiempo, va a ser, si hago la derivada, va a ser omega por a por el coseno de omega t más θ. Y hago lo mismo, esa vx la evalúo en 0, que es en el momento en que se suelta de aquí. Vean que aquí las condiciones son, en este caso son t igual a 0, velocidad inicial en x es igual a 0. Y esto es un instante de tiempo posterior, ¿verdad? Entonces, en el momento en que usted lo suelta, se cumple eso. El t comienza a contar, es 0, ¿verdad? Sale de 0 y la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, esto yo lo tengo que igualar a omega por a por el coseno de omega por 0 más θ. Y entonces eso me va a quedar omega por a por coseno de θ. Entonces, eso se llama, en estos problemas, establecer las condiciones de frontera, ¿verdad? Las condiciones de frontera son las condiciones que le da el problema para usted poder vincular las ecuaciones a través de un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, cojo esta ecuación
y digo, ok, esta ecuación ahora es x0, que es igual a A por seno de zeta. ¿Y cuál es la posición inicial en la que está el cuerpo cuando yo lo suelto? Es la D, son los 5.75 centímetros que lo dan. Entonces, esa condición de frontera lo que me dice es que el X evaluado en 0, que es la posición inicial, es igual a aquí, es igual a D. Y ahí tengo una ecuación. Y la otra sería que la velocidad inicial en X tiene que ser igual a ¿quién? A 0. Por lo tanto, aquí sería 0 es igual a omega por A por el coseno de zeta. Entonces vean que tengo ya dos ecuaciones. Y les puse 1 y 2. Entonces de la ecuación 2 voy a encontrar el ángulo. Y entonces de 2, el coseno de zeta es igual a 0. De donde zeta es igual a pi medio. Y ahora lo que hago es que sustituyo en la 1, aquí. Entonces vengo y digo, ok, seno de D va a ser igual a A por el seno de pi medios. Y de ahí puedo encontrar que la D es igual a la A, puesto que el seno de pi medios es 1. Entonces vean que ya estoy identificando algunas cosas que yo supuse. Yo supongo que esta es la amplitud yo supuse que esta era la amplitud. Sin embargo, no necesariamente, ¿verdad? Eso depende también de las condiciones. Ya que aquí le está diciendo que sale de 0 en t igual 0, pero no necesariamente. Le pudieron haber dicho que pasa por aquí, por 5.75, en t igual 2 segundos, por ejemplo, con una velocidad de 1.5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces vean que las condiciones de frontera definitivamente determinan el historial del movimiento, si se puede llamar así. Ok, entonces ya por ahí tenemos eso. De tal manera que vean que ahora la velocidad yo ya la puedo escribir porque conozco la constante de fase. Es decir, ya esta ecuación ya es más, conozco más cosas. Ya yo sé que esa v de x de t va a ser entonces igual a omega por d por coseno de omega t más pi medios. Y como yo sé que coseno y seno están desfasados pi medios, esto también es igual a menos omega por d por el seno de omega t. ¿No? Simplemente estoy haciendo uso de una identidad entre el coseno y el seno. Pero uno usa lo que tenga, ¿verdad? Lo que quiera, siempre que use los datos, ¿verdad? Simplemente estamos mostrando esa propiedad del desfase, ¿verdad? Ok, entonces, pues vean que omega, que todavía no he escrito qué es omega, ¿verdad? Omega es la raíz de K entre M. Y la K y la M yo la conozco, porque fueron datos que me están dando aquí en el problema. Entonces, ahora sí, la velocidad ya es más conocida, ya tiene datos para sustituir. Ya yo sé que omega es la raíz de K entre M. Por D, por el seno de raíz de K entre M, por D. Yo lo estoy haciendo al algebraico, pero si usted en el camino quiere comenzar a meter números, también lo puede hacer, ¿verdad? También se puede resolver así. Pero recuerden que el algebraico, pues, es más general, ¿verdad? Ok, entonces, una vez que lo tengo así, pues ya le pongo valores, ¿verdad? Ya me están diciendo, ok, ¿cuál es la velocidad para cualquier tiempo? Y específicamente lo voy a sustituir para 1.5, que es la cantidad que me están pidiendo. Entonces vamos a hacerlo, voy a sustituir.
La Vx evaluada en 1.5 va a ser entonces menos la raíz de K, que son 2.55 entre la masa, que es 1.55, por 0.075 metros. Vean que lo pasé a metros, ¿verdad? Esa ahí, multiplicado por, y lo voy a poner aquí, por el seno de la raíz de 255 entre 1.55. Y eso multiplicado por 1.5. No se le olvide que este cálculo del seno de raíz de 2.55 entre 1.55, tiene que pasarlo a radianes, ¿verdad? Tiene que ponerlo en radianes. Y esa velocidad me da entonces ahora V igual es igual a menos 0.0692 metros por segundo. O igual menos 6.92 centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, aquí hemos calculado la velocidad utilizando un método de cinemática, ¿verdad? La pregunta ahora que podríamos ver ahí es si ese mismo problema se puede resolver por métodos de energía, ¿verdad? Recuerden que en este problema estamos suponiendo que la energía es constante, ¿verdad? Vean que el enunciado del problema le dice que no hay fricción, ¿verdad? Entonces, la energía mecánica es una constante. Entonces, habría que ver si se puede resolver por ahí. Vamos a plantearlo solamente para ver la posibilidad. La posibilidad sería hacer esto. Vx va a ser igual a más menos omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Esa ecuación que estoy escribiendo ahí viene de la conservación de la energía. Omega lo tengo, sí lo tengo. Omega lo tengo, ¿verdad? La A la tengo, sí, son los 5.75 centímetros. ¿De dónde salió? De dónde nos dimos cuenta que D era igual a A de las condiciones de frontera. Ok, el problema aquí es que no tengo la X, ¿verdad? No tengo la X que necesito, que sería la X correspondiente al instante 1.5 segundos. Entonces, para hacerlo por esta vía, yo tendría primero, si quiero usar esta ecuación que está aquí, yo tendría primero que calcular la posición en x igual 1.5. Entonces tendría que devolverme a lo primero que hice en el problema y escribir la x de t, no la v de t. Vean que yo aquí me interesé por la v de t, porque lo iba a hacer por la parte de cinemática. Pero si usted quiere irse por aquí, pues necesita el x de t. Es decir, necesita escribir la solución del oscilador, ¿verdad? Con la amplitud, con el omega, con el ángulo de fase, y evaluar esa x en 1.5. Y entonces le va a dar un valor en x en metros. Y ese valor venir y sustituirlo aquí. Elevar al cuadrado y meterlo dentro de la raíz. Y eso le debería dar también menos 6.92 centímetros por segundo, ¿verdad? Entonces, vea que se puede hacer por la parte cinemática o por la parte de energía, pero aún así, si usted lo quiere hacer por la parte de energía, pues necesita conocer algunos detalles de la cinemática, que son los de utilizar las condiciones de frontera. Es buena práctica, es recomendable que usted se cerciore, es decir, que usted vaya y escriba la x de t, sustituya el 1.5 y luego viene y lo mete aquí, a ver si esa velocidad le da efectivamente menos 6.92 centímetros por segundo. Vea que aquí esta fórmula ahora tiene más menos, entonces a usted le toca escoger el signo, ¿verdad? Del problema, porque recuerde que la raíz no le va a dar un número negativo, ¿verdad? Ok, y la otra cosa es que vean el signo, ¿verdad? El signo lo que le está diciendo es que en t igual a 1.5 el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, pero no sabemos dónde está. No sabemos si está antes de pasar de la posición de equilibrio, ¿verdad? O si está después de la posición de equilibrio. Entonces eso, la única forma de saberlo es, como les digo, evaluando la x en 1.5. Ok, bueno, este es un problema de cinemática que
parece interesante hacerlo para que vean cómo es que funciona esto, ¿verdad? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el caso de un bloque que está en posición vertical, que era el caso que vimos ahora de los ejemplos de sistemas oscilantes. El primero que vimos era un bloque que se descolgaba, ¿verdad? Que estaba colgando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un caso de eso. Bueno, en este caso se trata, puede ser el dibujo y ahora leo la redacción del problema. Lo que tenemos ahora es un resorte que está vertical y que tiene un bloque colgando que tiene una masa M. Entonces le dice que por aquí está la posición de equilibrio x igual a 0. Quiere decir que está descolgado una distancia de 20 centímetros. ¿Verdad? Y este es el sistema de referencia. Esto es x hacia la derecha y y hacia arriba. Bueno, vamos a leer. Este problema dice que es un bloque de 100 gramos de masa, m igual a 100 gramos. Dice que cuelga de un resorte con una constante K, que son 5 newtons por metro. Ok, entonces dice que en t igual 0 segundos, el bloque está a 20 centímetros bajo la posición de equilibrio. O sea, aquí. Más bien pongámoselo aquí. 0 segundos, ¿verdad? Y se está moviendo, dice, hacia arriba, con una velocidad de 200 centímetros por segundo. O sea que aquí el bloque se está moviendo hacia arriba con una velocidad de, dice, 200 centímetros sobre segundo. Ya que ya ahí le están dando las condiciones de frontera, ¿verdad? Está diciendo que no solamente está descolgado, sino que está a 20 centímetros de la posición de equilibrio, ¿verdad? Y se está moviendo en ese momento hacia arriba. O sea, no sabemos el historial del movimiento de ese bloque. Es como que si le tomaran una foto, ¿verdad? O como que si abriera una cámara y de pronto usted ve el bloque que está a 20 centímetros de la posición de equilibrio y se está subiendo, ¿verdad? Va con un movimiento en la dirección vertical hacia arriba. Entonces le dice que cuál es la rapidez del bloque cuando el desplazamiento del equilibrio es de 30 centímetros. Vamos a volverlo a leer. Dice un bloque de 100 gramos cuelga de un resorte con una K de 5 newtons sobre metro. En t igual 0, el bloque está a 20 centímetros bajo la posición de equilibrio y se está moviendo hacia arriba con una velocidad de 200 centímetros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez del bloque cuando el desplazamiento del equilibrio es de 30 centímetros? O sea, ¿qué velocidad tiene cuando no está a 20, sino que está, dice, a 30 centímetros del, cuando el desplazamiento del equilibrio es de 30 centímetros? Ok, entonces, nuevamente, tenemos que partir por, lo vamos a resolver por cinemática, porque por energías no tiene cara, ¿verdad? Es decir, le está dando un tiempo, ¿verdad? Le está dando unas condiciones de frontera. Un tiempo t igual 0 y una velocidad y una posición. Entonces, más bien suena como que hay que hacerlo por la parte de cinemática, ¿verdad? Entonces, nuevamente, igual que el problema anterior, voy a plantear la ecuación del oscilador. Entonces, vamos a poner aquí x de t va a ser igual a
por el seno de omega t más zeta. Voy a usar seno otra vez. Y Vx de t sería entonces la derivada de eso, ¿verdad? Que eso sería omega por a por el coseno de omega t más zeta. Entonces ahí tengo las ecuaciones con las que yo tengo que arrancar, ¿verdad? La posición, la x, que en este caso es la solución del oscilador, y la derivada respectiva de esa posición, que sería la velocidad. Entonces, vamos a las condiciones de frontera. Nos dice que en t igual 0, ¿qué se tiene que cumplir? En t igual 0, yo vuelvo y sustituyo aquí arriba. Entonces, vuelvo a escribir el sistema. Lo voy a hacer aquí más chiquitito. Evalúo en 0, x de t, x de 0, ¿verdad? Eso va a ser la posición inicial en la que se encuentra, que ya por ahí podemos ver que se trata de 20, por a por el seno de zeta. ¿Por qué seno de zeta? Bueno, porque omega por 0 es 0. Y la velocidad evaluada en 0, que sería la velocidad inicial en x. Estoy usando los movimientos en y, ¿verdad? Pero estamos usando la x como que si fuera la y, ¿verdad? Si eso les causa confusión, pues volteamos el sistema. A esto le ponemos x y a esto le ponemos y. Y si no, pues entonces usted le pone aquí un subíndice y para que mantenga la idea de que el movimiento es vertical. Pero bueno, eso no es tan importante. Y aquí me queda a omega multiplicado por el coseno de x. Entonces esta ecuación yo le llamé 1 y esta ecuación yo le llamé 2. Vean que ahí lo que estoy haciendo es usando únicamente las condiciones de frontera, ¿verdad? Que me está dando el problema. Que son en t igual 0, tiene una posición inicial, que son los 20 centímetros, y tiene también una velocidad inicial, que le está diciendo que son 200 centímetros por segundo hacia arriba. Pues bien, una vez que hacemos eso, ya le podemos poner, le podemos ir sustituyendo números, pero pues yo lo prefiero hacer algebraico, y al final pues le pongo los números. Entonces lo que hago ahora es que voy a dividir la ecuación 1 entre la 2, ¿verdad? Para eliminar alguna de las incógnitas. Entonces me va a quedar a seno de zeta entre a omega cos de zeta es igual a, cancelo las a, y me queda entonces seno sobre coseno es tangente de zeta entre omega, y aquí me queda x0 entre vx0. Y de aquí ya yo puedo despejar zeta, porque zeta va a ser la tangente inversa de ¿quién? De omega multiplicado por x0 entre v0 x. Entonces vean que de este sistema de ecuaciones ya yo puedo encontrar el ángulo, ¿verdad? Del problema, perdón, de la constante de fase, ¿verdad? Y recordemos que lo que nos está pidiendo es la rapidez, ¿verdad? Que tal vez no lo puse. Nos está pidiendo la velocidad cuando la posición son 30 centímetros a partir de la posición de equilibrio, ¿verdad? Cuando el bloque está a 30 centímetros de la posición de equilibrio. Entonces, bueno, yo necesito, si es la velocidad, necesito poder volver a escribir esta ecuación con los datos necesarios, ¿verdad? Para poder encontrar esa x. Entonces, tengo que comenzar por algún lado y lo primero que hago es calcular el ángulo. Y entonces, ya puedo sustituir ahí. Si sustituyo los valores, el omega lo puedo calcular, porque vean que omega es la raíz de k entre n. Entonces, esto se puede calcular, porque tengo la k y tengo la n, ¿verdad? Y entonces, pues calculo de aquí el ángulo. Me voy a brincar algunos pasos, y ese ángulo, sustituyéndolo aquí, ¿verdad? Sustituyendo lo que es omega, vamos a poner mejor tangente a la menos 1, y pongo la raíz, que serían los 5 newton por metro, entre la masa. Recuerden que la masa hay que pasarla a kilogramos, y eso lo tengo que multiplicar por 20, que es la posición inicial. Pero cuidado, esa límite es negativa, porque vean que está por debajo del eje Y, del 0. Entonces se tiene que considerar negativo.
y la velocidad inicial va hacia arriba, es positiva. ¿Verdad? Y aquí no hace falta pasarlo a metros, ¿verdad? Porque vean que las unidades se pueden cancelar. Y haciendo esta operación, ese ángulo me tiene que dar menos 0.6155 radianes. Ese sería el ángulo. Entonces ya ahí tengo el ángulo y con el ángulo yo me podría devolver para comenzar a calcular otras cosas, ¿verdad? Otras cantidades. Por ejemplo, necesito la amplitud. Y la amplitud ya me puedo devolver porque tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Yo las combiné, hice un sistema para encontrar el ángulo y una vez que tengo el ángulo en radianes, me devuelvo para calcular la amplitud. Entonces la amplitud la sustituyo aquí, la saco de aquí. Entonces la amplitud sería menos 20 dividido entre seno del ángulo, que sería menos 0.6155. Y eso me da más 34.64 centímetros. Quiere decir que esa amplitud, la amplitud de este problema es 34.64 centímetros. Entonces vean que ya aquí estamos definiendo las propiedades de este sistema, ¿verdad? Estamos diciendo que esta caja no puede bajar más de ¿cuánto? Más de 34.64 centímetros. Y si el resorte se deforma, se comprime, si la caja pasa hacia arriba en la oscilación, no puede subir más allá de 34.64 centímetros, puesto que la amplitud ya dijimos que es el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio. Pues bien, ya tenemos entonces definido el ángulo, ¿verdad? Que en este caso el nombre correcto es la constante de fase, ¿verdad? Y tenemos también la amplitud. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a devolver y vamos a sustituir todo eso en la velocidad. Entonces voy a ir nuevamente con los datos que ya tengo, ¿verdad? Ya tengo la constante de fase y tengo la amplitud y me devuelvo. ¿A dónde? ¿A cuál ecuación? A la ecuación de la velocidad, a esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la velocidad para cuando X son 30 centímetros. Entonces necesito por lo menos poder escribir la V, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Voy a borrar por aquí. Y voy a escribir esa V. Esa V, poniendo todos los datos aquí, sería Vx de t va a ser igual a omega por A. La omega es 5 entre 0.10, ¿verdad? Raíz de 5 entre 0.10. Ese dato ya lo tenía por ahí. Vamos a ponerlo, es 7.071 por los 34.64. Y aquí lo podemos poner en metros mejor, ¿verdad? Pasamos esos 34.64, los pasamos a metros, dividiendo por 100, y entonces me queda entonces 0.346 3464 multiplicado por el coseno de 7.071t, ¿verdad? Menos 0.6155. Entonces me queda ahora una expresión para la velocidad, que va a ser entonces más 2.45 metros sobre segundo, que es este producto, ¿verdad? 7.071 por 0.3464, pasé la amplitud a metros, y ya esto me queda entonces en metros por segundo, por el coseno de 7.071t menos 0.6155. Aquí es un punto, ¿verdad? 0.6155. Pues bien, ya ahí tengo la velocidad. Pero vean que esa velocidad es una función del tiempo.
Entonces, igual, pues ustedes van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque necesito la velocidad cuando la posición es de 30 centímetros y lo que tengo es la velocidad para cuando es función del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy a la X ahora. Y lo que hago es que en la X, es decir, en esta ecuación de aquí, en la X te dice A por el seno de omega t más el ángulo de fase. Lo que voy a hacer es que donde está la X, voy a sustituir los 30 centímetros de los que me habla el problema. Para entonces encontrar ¿qué creen que vamos a encontrar aquí? El tiempo. Y una vez que encontramos ese tiempo, lo vamos a sustituir en la ecuación de velocidad. Y ahí ya tenemos el resultado. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces, nuevamente, cojo esa ecuación x de t y voy a sustituir. El x que me están dando, que son los 30 centímetros. Entonces, lo que hago es que sustituyo esos 30 centímetros en la ecuación. Entonces, eso va a ser entonces, o despejo la t, como ustedes quieren, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí despejé la t. Yo lo que hago es que de aquí despejo la t y entonces digo que omega t más θ es igual a ¿quién? Es igual al seno inverso de la x entre a. Y esa x es la x1, digamos. Y entonces el tiempo, despejando el tiempo, va a ser entonces el seno inverso de x1 entre a multiplicado, restándole θ y todo eso dividido entre omega. Si usted quiere esa parte le pone números, ¿verdad? No tiene que ser así algebraico. Y entonces aquí vamos poniéndole los valores numéricos, que serían seno a la menos 1 de x1, que son los 30 centímetros, entre la amplitud, que son los 34.64 centímetros. Nuevamente, ven que aquí no lo divido, no lo paso a metros, ¿verdad? Porque ambos tienen las mismas unidades y se cancela el factor de conversión también. Entonces aquí me quedan menos, ojo aquí, tengan cuidado, el menos el valor del ángulo, 0.6155, ¿verdad? Porque ese ángulo ya de por sí nos había dado negativo. Entonces cuidado, se come ese menos, ¿verdad? Por eso es lo importante de hacerlo algebraico, porque usted se da cuenta o identifica cada cantidad por separado. Entonces aquí un error común es que no pone el menos. Entonces le va a dar otra cosa que no tiene sentido. Bueno, y esto lo dividimos entre el omega. Y el omega era 7.07 radianes por segundo. Y de ahí vamos a obtener el tiempo. Ese tiempo lo voy a sustituir de este lado. Voy a borrar aquí arriba para finiquitar el problema. ¿Verdad? Y entonces vamos a sustituir el tiempo ahora. Ese tiempo, esta operación que estamos haciendo aquí, voy a poner el resultado aquí. Ese tiempo me da a mí 0.2352 segundos. Y ahora sí, una vez que tengo ese tiempo que corresponde a la posición 30 centímetros, pues ese tiempo ahora mismo lo sustituyo en esta ecuación. Entonces daría 2.45 por el coseno de 7.07 por t. ¿Por cuál t? Por 0.2352 segundos. Menos 0.6155. No se le olvide nuevamente que ese coseno tiene que estar en radianes, ¿verdad? No se le olvide pasar la calculadora a radianes. Ok, poniendo ese dato en esta ecuación, llegamos a que la velocidad evaluada en 0.2352 segundos me da 122.38 centímetros por segundo. Y si usted quiere, reporta ese resultado en metros por segundo, dividiendo esto por 100, ¿no? Para que le quede en metros por segundo, que sería aproximadamente 1.22
metros por segundo. Y un comentario más, vean que esa velocidad da positiva. Lo que le está diciendo es que en ese instante en particular, es decir, cuando han pasado 0.24 segundos aproximadamente, el cuerpo está a 30 centímetros, ¿verdad? Por encima de la posición de equilibrio, porque vean que es positivo, y se está moviendo hacia arriba con una velocidad de 1.22 metros por segundo, hacia arriba. Entonces, aquí es importante, después de que usted resuelva el problema, imaginarse la situación física, porque le podrían hacer alguna pregunta de cómo se visualiza el movimiento, ¿verdad? Entonces, nuevamente, los signos nos dicen lo que está ocurriendo, ¿verdad? O el sentido del movimiento. Cuando le hablan de 30 centímetros, pues se sobreentiende que tienen que ser 30 centímetros por encima de la posición de equilibrio, ¿verdad? Si no, le dirían que está por debajo de la posición de equilibrio. Aunque el problema de la redacción no lo especifica, ¿verdad? El problema lo que le dice es cuál es la rapidez del bloque cuando el desplazamiento del equilibrio es de 30 centímetros. Entonces ahí quizás la redacción no es clara, ¿verdad? Debería decirle cuando está 30 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Y en ese momento, en ese instante es 0.24 segundos y su velocidad es 1.22 metros por segundo. O sea, está a 30 moviéndose hacia arriba a 1.22 metros por segundo.